Basílica de Buga, entre los templos afectados por el terremoto. Cardenal Rueda revela magnitud de los daños. El terremoto que golpeó a varias regiones de Colombia no solo dejó daños en viviendas, infraestructura y vías, sino también profundas afectaciones emocionales entre las comunidades damnificadas. Ante este escenario, la Iglesia Católica activó una misión de acompañamiento para atender las necesidades espirituales de quienes enfrentan las consecuencias de la tragedia. En entrevista con la FM, el cardenal y arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda, explicó que un grupo de 80 sacerdotes se desplazó desde Bogotá hacia diferentes zonas afectadas, con el propósito de brindar acompañamiento, escucha y consuelo a las víctimas del terremoto. Iglesia despliega 80 sacerdotes para acompañar a damnificados. Monseñor Rueda explicó que los sacerdotes se distribuyeron en diferentes municipios como Pereira, Palmira, Buga, Cali, Cartago y Buenaventura, donde buscan acompañar a las personas que han sufrido pérdidas materiales y emocionales. El cardenal calificó esta labor como una tarea de cercanía, de ternura, de compasión, y aseguró que los llamados primeros auxilios espirituales son tan necesarios como la atención médica y la ayuda humanitaria. Los primeros auxilios espirituales tienen que ver con la capacidad de escucha, porque el ser humano es el primer elemento que debe ser reconstruido, afirmó Rueda. Según el arzobispo, después de una tragedia de esta magnitud, aparecen afectaciones emocionales y mentales que requieren atención. Por ello, la misión de los sacerdotes no consiste únicamente en realizar ceremonias religiosas, sino en acercarse a las víctimas, escucharlas y acompañarlas durante el proceso de recuperación. Lea también, la situación del país requiere unas tasas de interés mucho más bajas, advierte nuevo director del DNP. La pastoral de la oreja, así acompañarán a las víctimas. Rueda explicó que la estrategia de la Iglesia está enfocada principalmente en escuchar a quienes atraviesan momentos de dolor. El cardenal recordó una expresión utilizada por el Papa Francisco para describir este tipo de acompañamiento: la pastoral de la oreja. Con ella se hace referencia a una labor basada en escuchar y acoger antes que en predicar. Nosotros no predicamos, sino que escuchamos, acogemos, atendemos y permitimos que la consolación de Dios llegue a la vida y al corazón de las familias, señaló. Para Rueda, la reconstrucción después del terremoto no puede limitarse a levantar viviendas o reparar infraestructura. También implica atender las consecuencias que la tragedia deja en el interior de las personas. El ser humano debe ser reconstruido desde dentro, desde el corazón, sostuvo. Al menos 175 templos habrían resultado afectados. Durante la entrevista, el cardenal Rueda reafirmó que la labor de la Iglesia es ayudar en todos los niveles, para que la vida y el corazón de las familias encuentren consuelo y esperanza en medio del dolor. El cardenal también reveló una cifra preliminar sobre los daños registrados en la infraestructura religiosa de las zonas afectadas. Lea también, ¿cuántos muertos van por el terremoto en Colombia? Último balance de la UNGRD, hoy 19 de agosto. Según el cálculo estimado, entregado por Rueda, alrededor de 175 templos entre Chocó, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca habrían resultado destruidos, averiados o tendrían que ser sellados por los daños ocasionados por el terremoto. Entre las edificaciones afectadas se encuentra la Basílica del Señor de los Milagros de Buga, uno de los principales centros de peregrinación religiosa del país. El templo presenta daños que impiden actualmente la celebración de actividades religiosas en su interior. Rueda explicó que algunas iglesias presentan afectaciones superiores al 80% o 90%, aunque aclaró que la cifra de 175 templos todavía es preliminar y podría aumentar mientras continúan las evaluaciones. El cardenal anunció además que la Iglesia continuará acompañando a las comunidades damnificadas y llevará su mensaje de solidaridad a las zonas afectadas.
mientras avanza el proceso de reconstrucción física y emocional tras la emergencia. Bloque de preguntas y respuestas. ¿Cuántos sacerdotes acompañan a los damnificados por el terremoto en Colombia? La Iglesia Católica desplegó 80 sacerdotes desde Bogotá hacia municipios afectados como Pereira, Palmira, Buga, Cali, Cartaga y Buenaventura. Su labor consiste en escuchar, acompañar y brindar apoyo espiritual a las personas que enfrentan las consecuencias del terremoto. Lea también. Viene un segundo tomo del libro con casos de presunta corrupción del gobierno anterior. José Manuel Restrepo. ¿Cómo acompaña la Iglesia Católica a las víctimas del terremoto? El cardenal Luis José Rueda explicó que los sacerdotes realizan una labor centrada en la escucha y el acompañamiento emocional, conocida como Pastoral de la Oreja. La misión busca atender las afectaciones emocionales de las comunidades, además de las necesidades materiales. ¿Cuántos templos resultaron afectados por el terremoto en Colombia? El balance preliminar de la Iglesia Católica indica que alrededor de 175 templos en Chocó, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca resultaron destruidos, averiados o tuvieron que ser sellados por los daños. La cifra podría aumentar mientras continúan las evaluaciones. ¿Qué daños sufrió la Basílica del Señor de los Milagros de Buga? La Basílica del Señor de los Milagros de Buga presentó daños ocasionados por el terremoto que impiden actualmente realizar actividades religiosas en su interior. El templo hace parte de las edificaciones religiosas que continúan bajo evaluación en las zonas afectadas. Este contenido fue escrito por una inteligencia artificial, bajo curaduría y revisión de un periodista de la FM.